Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Inge, Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el último capítulo de la materia, el cual es módulos funcionales de lógica combinacional. Vamos a avanzar un poquito acerca de la teoría. Y aquí nos habla de un circuito combinacional, el cual es un circuito electrónico en el que el valor de sus salidas en un determinado instante depende del valor de las entradas. Si se fijan acá, tenemos un gráfico, en el cual tenemos las entradas, las cuales producen una determinada salida. ¿Sí? Pero nos dice estas salidas dependen únicamente de las entradas en un determinado instante. ¿Qué quiere decir? Que el circuito carece de memoria. ¿Sí? Me dice también que trabajan con números y con una tecnología con la que están realizados. Estos números están representados en forma binaria. También me dice que el circuito combinacional con n entradas y n salidas, las salidas que se obtengan en un determinado instante, lo que les dije, van a depender de las entradas en ese preciso instante. ¿Por qué se caracterizan? Porque no almacenan información. Las salidas están relacionadas con las entradas a través de una función booleana. ¿Sí? Aquí me habla de una función booleana. Muy bien. Entonces acá me dice, el progreso de la tecnología electrónica permitió que en los años 70 la realización de muchas funciones y multifunciones en un solo circuito integrado, los cuales se denominan MSI, que son sus siglas en inglés, y en español quiere decir circuitos de escala de integración media. La combinación de estos circuitos con otros, incluso de carácter secuencial, generan bloques funcionales complejos que al ser integrados en un chip han dado lugar a los que se conocen como circuitos de gran escala de integración, y en sus siglas en inglés es LSI, y de muy gran escala de integración, que sería VLSI. Actualmente vamos a estudiar los bloques funcionales combinacionales que se encuentran como circuitos integrados y cuyo conocimiento resulta imprescindible para diseñar circuitos digitales y comprender el funcionamiento de los más complejos. En nuestro estudio, actualmente nos vamos a dedicar a los circuitos MSI. ¿Sí? Vamos a estudiar estos. Circuitos de escala de integración media. ¿Y qué tenemos en estos circuitos de integración media? ¿Quiénes lo comprenden? Tenemos los decodificadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores y el comparador binario. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el decodificador. ¿Qué nos dice del decodificador? Ya. Me dice, un decodificador es un circuito combinacional que en su forma más general posee n entradas y 2 a la n salidas digitales, donde solamente una de las salidas puede estar activa, permaneciendo el resto en reposo. Aquí hay dos aspectos importantes que tenemos que considerar en los decodificadores. Primero me dice que posee n entradas y sus salidas van a ser 2 a la n, ¿sí? Salidas digitales. Como también me dice donde solamente una de las salidas puede estar activa. Una de las salidas puede estar activa, ¿sí? Este circuito realiza la operación inversa a la de un codificador de datos y es análoga a la de un demultiplexor, pero sin entrada de información. ¿Cuál es el funcionamiento? Este circuito recibe n entradas y produce 2 a la n salidas. De todas las salidas solo se genera una en la salida cuyo subíndice corresponde al código binario de la combinación de entrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? Acá, mire, tengo dos entradas.
Acá tengo la entrada A0 y B1. Si me dicen, si me indican que si tengo n entradas, entonces voy a tener 2 a la n salidas. En este caso tengo 2 entradas. Entonces n es igual a 2. La salida, ¿cuál sería? Esta es la entrada y esta es la salida. Tendría 2 a la 2. ¿Y esto cuánto es? 4. Si tengo 2 entradas, entonces voy a tener 4 salidas. ¿Y cuáles son mis salidas? O 0, 1, o 2 o 3. ¿Sí? Aquí se simboliza un decodificador con 2 entradas. Y aquí tenemos más ampliamente su tabla de verdad, las funciones lógicas y el circuito. Aquí tenemos la tabla de verdad, donde tenemos 2 entradas. Si va a ser 0 o va a ser, aquí tenemos una sola entrada. Decodificador de 1 a 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sola entrada. N va a ser igual a 1 y la salida va a ser 2 a la n, donde 2 a la 1 es igual a 2. Por lo tanto, se generan 2 salidas. ¿Sí? Una entrada, 2 salidas. Aquí podemos ver cuáles van a ser las combinaciones para la entrada. Como es una sola entrada, solo se va a combinar con 0 y 1. ¿Sí? ¿Cuántas salidas vamos a generar? 2 salidas. ¿Por qué? Porque cuando A1 sea 0, se va a activar B1. Y cuando A1 sea 1, se va a activar B2. ¿Sí? Estas salidas se van a activar de acuerdo al valor que vaya generando la entrada A1. Entonces, en la función lógica resultante tenemos para B1, A1 va a ser negado. Y para B2, acá tenemos B2, A1 simplemente porque va a tener un valor de 1. En el circuito, acá tenemos el circuito, como tenemos una sola entrada, A1 y A1 negado. Para A1 negado sale B1. Para A1 sale B2. ¿Sí? Y su circuito simplificado. Una entrada, un decodificador de 1 a 2 y 2 salidas. Muy simple, es para un decodificador de 1 a 2. Ahora bien, ¿qué pasa con un decodificador de 2 a 4? Revisaremos la formulita. N es igual a 2, como el ejemplo que vimos hace un momento, ¿no es cierto? 2 a la n, esto va a ser igual a 2 a la 2, y esto va a ser igual a 4. Por lo tanto, para 2 entradas tengo 4 salidas. Y eso es lo que puedo verificar acá. Tengo A1, una entrada, y A2. ¿Cuántas combinaciones voy a tener? 4, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cada una de estas combinaciones va a salir una a la vez. Y esas son las salidas que se representan acá como B1, B2, B3 y B4. Para 0, 0, cuando tenga las entradas A1 y A2 en 0, se va a activar B1. Solo va a salir por B1 una respuesta. Cuando tenga 0, 1, se va a activar B2, la salida B2. Cuando tenga 1, 0, se va a activar B3. Miren. Y cuando tenga 1, 1, se va a activar la salida B4. Y aquí tengo 1, 4. ¿Sí? Y su función lógica. Para B1, A1 negado, A2 negado. Para B2, A1 negado, A2. Para B3, A1 por A2 negado. Y para B4, A1 por A2. Su circuito ustedes ya conocen. Acá tengo A1, A1 negado, A2, A2 negado. Y voy combinando para las determinadas salidas. A1 negado, aquí está A1 negado, A2 negado, me sale B1. Y así sucesivamente voy combinando para las diferentes salidas B2, B3 y B4. Este es su circuito simplificado. ¿Hasta acá alguna consulta?
¿Tienen alguna consulta hasta acá? Nada. Veremos el decodificador binario a octal. Para llegar a 8 salidas, que es octal, ¿cuántas entradas necesito? 3. Si n es igual a 3, verificaremos. 2 al n va a ser igual a 2 al cubo. Y esto va a ser igual a 8. Y eso es lo que vemos acá. Una entrada, 2 entradas y 3 entradas. ¿Cuántas combinaciones? 8 combinaciones de estas 3 entradas. Por lo tanto, ¿cuántas salidas van a tener? 8 salidas. ¿Sí? Muy bien. Y de la misma forma, para cada combinación se va a activar una sola salida. Para la combinación de 0, 0, 0, se activa la primera entrada, que es ese 0, y acá ponemos 1. Para la siguiente entrada, que va a ser 0, 0, 1, se activa la salida S1, y como ven, se pone 1 en ese. Y así sucesivamente. ¿Sí? Para cada combinación se va activando cada salida. Acá tenemos sus funciones lógicas para cada una de estas salidas, para las 8 salidas, su circuito lógico correspondiente, y así sucesivamente se van generando los decodificadores. De acuerdo a la cantidad de entradas, tengo 2 a la n salidas. Y aquí tenemos, ustedes ya se dan cuenta, miren aquí ya está marcadito, para un decodificador de binario hexadecimal que quiere decir 16. Para generar 16 salidas, ¿cuántas entradas necesito? 4. N es igual a 4. 2 a la 4 es 16. Por lo tanto, acá tengo las 4 entradas, Z, Y, X y W. Por lo tanto, genero de M0 a M15 salidas. Y para cada combinación se va activando una a la vez. Su decodificador. Y acá tenemos su circuito integrado, que podemos utilizar el 74154. Si se dan cuenta, acá tenemos, como siempre, un circuito integrado. Cuando la ranura está acá, tenemos acá el VCC, acá tenemos tierra, acá tenemos las entradas. Miren, tenemos A, B, C y D, 4 entradas. Y aquí están todas las salidas. Miren, todo esto corresponde a las salidas. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nada? Muy bien. Entonces pasamos a lo que es el decodificador BCD decimal. Es lo mismo que un decodificador binario a hexadecimal, simplemente que vamos a considerar únicamente hasta 10 salidas. Tenemos las entradas, acá se pueden dar cuenta, tenemos A, B, C y D. Y únicamente contemplamos en las salidas de 0 a 9. De la misma forma, para cada combinación de estas entradas se van generando las correspondientes salidas, una a la vez, y se denomina un decodificador BCD a decimal, donde BCD significa binario decimal o decimal con decodificado. Es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Miren, si comparan esta tabla con la de hexadecimal, es la misma. Únicamente estoy considerando de la salida 0 a la salida 9. Simplemente es eso. ¿Sí? Aquí tenemos su circuito, cómo se van combinando. Aquí tenemos su representación como en un circuito integrado.
y su tabla. Y acá viene algo bonito, donde hubiera sido interesante realizar este laboratorio, donde tenemos el decodificador BCD a 7 segmentos, el mismo decodificador que estamos analizando en la anterior diapositiva, 4 entradas, 10 salidas. ¿Son 10 salidas? No, ¿no ven? ¿Por qué? Porque únicamente, si se dan cuenta, acá tenemos 7 salidas, pero podemos representar las 10 salidas en un display de 7 segmentos, ¿sí? Miren, aquí están las entradas, aquí están sus 10 combinaciones y aquí vamos a ver las salidas para un segmento, para un display de 7 segmentos, ¿sí? ¿Cómo se van combinando? Si se dan cuenta, vamos a ver acá, tenemos la entrada A, B, C y D. Y estas salidas dependen cómo se van combinando. Por ejemplo, acá, miren, si quiero formar el 0, ¿qué salidas voy a considerar? La salida A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula y F minúscula, ¿sí? Únicamente no voy a considerar esta G. Verificaremos, miren, cuando quiero una salida 0, no voy a considerar G y todos se van a poner. Esto simplemente es para configurar un display de 7 segmentos y mostrar los 10 códigos de 0 al 9, ¿sí? Por eso les digo, estará interesante para realizar en el laboratorio. Armar el circuito es bien bonito de esto. Uno más, a ver, verificaremos con otro número. Por ejemplo, a ver, veremos el 7. ¿Cómo formo el 7? Esta sería la forma adecuada, ¿sí? Tendría que ser A minúscula, B minúscula y C minúscula. Aquí está el 7, aquí está el 7. C minúscula, D minúscula y A minúscula, ¿sí? Y así se va formando esta tabla para un display de 7 segmentos. ¿Alguna consulta hasta acá? Aquí podemos representar, miren, aquí tenemos una foto en Proteus con una entrada A, una entrada B, ¿sí? ¿Y cómo me muestra? Si A es 1 y B es 1, A1, B1, A1 y B1. ¿Cuánto tenemos acá? 3. Y en el display me muestra 3. ¿Sí? Así se realiza la combinación. Así se va conectando para un display de 7 segmentos. ¿Consultas hasta acá? ¿Nada? Ya. Entonces, las aplicaciones de los decodificadores. La función principal del decodificador es direccionar espacios de memoria. Un decodificador de n entradas puede direccionar 2 a la n espacios de memoria. Para poder direccionar un K de memoria necesitará 10 bits, ya que la cantidad de salidas sería 2 a la 10, igual a 10 a la 24. Es decir, está hablando de que tengo n es igual a 10, por lo tanto 2 a la 10 es 1024, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de la misma forma me dice, con n igual a 20, ¿cuánto formo? ¿Cuánto sería 2 a la n? ¿Cuánto sería 2 a la 20? Y me indica n igual a 30, 2 a la 30. ¿Me pueden indicar a ver quiénes están en línea? Vamos a ver quiénes van a participar. Adrián Chávez. ¿Cuánto es 2 a la 20? Alison Marlene. Álvaro Zuleta. Blanca. ¿Cuánto? 1.048.576 es 2 a la 20. Muy bien.
¿Cuánto sería aproximadamente eso? ¿1.000.000? 48.576. Ya. 576. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Henry, Lisa. Inge, perdón. ¿Cómo está Henry? Muchas gracias. Entonces, este 1.000.000, si se dan cuenta, tenemos aquí 3 ceros, 6 ceros. 1.000.000. Esto equivale a un megabyte. ¿Sí? Es lo que nos está indicando acá. Entonces, a la 20, que es un megabit. 2 a la 30, ¿cuánto es? ¿Quién me quiere ayudar? $10.73. Ya. Ya. 74. Ya. Muy bien. 18.24. 18, 24. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces contaremos nuestros ceritos. Desde acá sería 3 ceros, 6 ceros, 9 ceros. 1 por 10 a la 9. Eso quiere decir un gigabit. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando acá. ¿Sí? Así vamos combinando. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Consultas? ¿Nada? Ya. Entonces, codificadores. Vamos a ingresar a lo que son los codificadores. Si se dan cuenta, esta parte es teórica. Bueno, comencemos. Los codificadores. Los codificadores son circuitos que codifican en forma binaria la información que se aplica a su entrada, teniendo en cuenta que la información de entrada debe ser numérica o alfanumérica. Están compuestos por 2 a la n entradas y n salidas. ¿Qué quiere decir? Que es lo opuesto al decodificador. ¿Sí? Aquí tengo las 2 a la n entradas, se dan cuenta aquí, ¿verdad? Y mis n salidas. Al revés. ¿Sí? ¿Qué más me dice? En los codificadores, solo una de las entradas puede estar activa. El código de salida indica qué entrada es la que está activa. Para denominar a los codificadores se puede emplear un sistema análogo al de los decodificadores, que lo estudiaremos más adelante, refiriéndose a un número de entradas y de salidas. Así, un decodificador que tuviera 4 entradas y 2 salidas sería un codificador de 4 a 2. ¿Sí? En este caso, me está indicando que solo puede estar activa una entrada a la vez. Y aquí me va a representar su código en binario de esta entrada. Eso me está indicando, ¿se dan cuenta? Es todo lo opuesto a un decodificador. Esto es un codificador. ¿Sí? Entonces, me dice, para evitar problemas cuando 2 entradas del decodificador están activas, se emplean los llamados codificadores con prioridad o codificadores prioritarios. En estos, cuando más de una entrada está activa, será la de más peso la que determinará el código de salida. Es decir, si yo tengo acá, para evitar que 2 estén activas, por ejemplo aquí, si se activa esta, y se activa la entrada 7, se activa la entrada 5, la de mayor peso es la que se va a representar acá. ¿Sí? Y ahora vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a entender un poquito. Entonces, ¿qué más me dice? Otro problema que puede presentarse es que para distintos valores de las entradas se tenga un mismo código de salida. Es lo que ocurre cuando no está activada la entrada de habilitación. Si la hay, o en caso de estar habilitado el codificador, no hay ninguna entrada binaria activa o lo está la menos significativa.
En todos estos casos, el valor de todas las salidas es 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Los codificadores nos permiten compactar la información generando un código de salida a partir de la información de entrada. A ver, aquí tenemos los tipos de codificadores que nos han hablado anteriormente para dar prioridad a cada una de estas entradas. Y me dice, los codificadores sin prioridad se caracterizan porque cuando se activan simultáneamente varias entradas en las salidas, aparece la combinación lógica correspondiente a la suma lógica de las salidas que se obtendría con cada una de las entradas activadas por separado. Esto implica que solamente una de las entradas puede ser activada cada vez, ya que si no, el código obtenido en la salida sería falso. Los codificadores con prioridad son aquellos en los que cuando se activa simultáneamente varias entradas, la combinación lógica de salida corresponde a una sola de las entradas activadas, que normalmente es la de mayor valor decimal. El circuito es más complejo, pero el método para obtenerlo es similar. Aquí, un momentito, antes de entrar a eso, quiero hablar acá. Aquí me están hablando de una entrada de habilitación. Algunos codificadores tienen un enable acá abajo. Con este enable me permite también activar una entrada a la vez. ¿Sí? Algunos tienen. Ahora lo vamos a ver así simple, sin este enable. Ya. Muy bien. Entonces, aquí ya nos indica codificadores sin prioridad. Un codificador de 2 a la n a n salidas es un módulo de 2 a la n entradas y n salidas. Una entrada de activación enable, como les indicaba, miren aquí, enable, algunos, y una salida activada para diseño modular. El funcionamiento del codificador sin prioridad es el siguiente. Si enable está desactivada, es decir, está en 0, y ahí toma el valor de 0. Si miren, en este codificador se necesita siempre habilitar el enable. ¿Sí? Si esto es 0, el enable es 0, aquí vamos a tener una salida 0. Si enable está activada, la salida y codificará el número i, siendo i el índice de la entrada, x, que esté activada, y nos dice solo una entrada x puede valer 1 en un instante determinado. ¿Sí? Es decir, aquí, si yo activo el enable, es decir, pasa 1, va a pasar solo 1 a la vez. X1 pasa, salida. Depende, ¿no es cierto? Depende de la salida. Aquí, ¿qué es lo que me está indicando? Aquí tenemos un codificador que actúa en forma inversa al decodificador. Si en el codificador ingresaba en entradas, me salían 2 a la n salidas, ¿no es cierto? En entradas, aquí tengo una entrada, 2 entradas. Por lo tanto, me generaba 4 salidas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 salidas. ¿Sí? Ahora bien, acá que tenemos 2 a la n entradas, tal como lo vemos, y generamos n salidas. Aquí, si se dan cuenta, vamos a recorrer, tenemos un código en binario, ¿no es cierto? 000, 001, y esto va saliendo 1 a la vez. Y en el codificador es a la inversa. Estas entradas van a ingresar una a la vez, tal como lo vemos acá, y va a ir saliendo su código en binario. Esa es la característica del codificador. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 4 entradas, ¿sí? Y aquí vamos a tener ¿cuántas salidas? Si tengo 2 a la n entradas, tengo n salidas. Para que sea 2 a la n, para que tenga 4 entradas, n es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces acá solo voy a tener 3 salidas.
Y voy a decir, si X0 se activa, ¿esto qué quiere decir? Que va a salir, esta se va a activar. Va a salir 0, 0. ¿Sí? Si se activa esta otra, que va a salir 0, 1. Si se activa esta otra, que va a salir 1, 0. Y si se activa X3, voy a complementar acá, que voy a obtener 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la inversa del decodificador. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Consultas? ¿Nada? Muy bien. Ya se va a cortar. La siguiente clase voy a continuar con esto. Si se dan cuenta, esta parte es más teórica. No vamos a tener ni laboratorio ni práctica para esta última parte. Va a ser más teoría de todos los módulos combinacionales. Ahora bien, ¿tienen alguna consulta hasta acá? No. ¿Nada? No. Ya, muy bien. Entonces, esta clase, la siguiente más vamos a terminar con esta parte. El día 15 estaríamos dando entonces el examen final. Si se dan cuenta va a ser esta última parte, más teórica. Tal vez entre un poco de práctica del primer y segundo parcial. Y con eso estaríamos concluyendo. El día 22 sería el 2T. Y con eso concluiríamos todo. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Buenas tardes, ingeniera. Yo tenía una consulta. Dígame. Respecto al examen que ya pasó, ¿hay algún solucionario que nos podría proporcionar? Sí, lo voy a publicar el día de hoy en el solucionario. Ok, muchas gracias. Era todo. Listo. Sí, pueden verificar, ya está calificado también en la plataforma, sus segundos parciales. Por si acaso, algunos me han mandado igualito copia era. Eso he verificado de algunos. Se han pasado a ver las preguntas de desarrollo, ni el orden han cambiado algunos. Así que, si me he dado cuenta de eso, a mitades tienen su nota. ¿Ya? Para que no reclamen los que se han pasado. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Sí, Inge, disculpe. Dígame. ¿Va a haber algún examen recuperatorio? Sí, el examen final que vamos a dar el día 15 de diciembre va a contar como examen recuperatorio. Va a valer como final y recuperatorio. Está bien, Inge. Listo. ¿Alguien más? ¿Nada? Muy bien. Que les vaya muy bien entonces. Que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente martes. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.